Buenas tardes ya. Muchas gracias a la mesa y también agradecer a la organización, a María José, a Ana Delia, por la organización, valga la redundancia, al personal técnico también. Y bueno, yo soy el último de la mañana, así que voy a intentar ser breve para irnos a comer, que es lo que queremos todos en realidad. Vale, pues yo en cuanto a los avisos corsarios de Fuerteventura y Lanzarote no voy a descubrir nada en realidad, porque el público que de Lanzarote y Fuerteventura sabrá más que nosotros, ¿no? Pero sí lo vamos a hacer de una perspectiva diferente, que es su análisis a través de las actas de los cabildos de Realengo, en este caso La Palma y Tenerife. Hablamos de un corsarismo atlántico que surge durante, pues, se produce un auge durante el siglo XVI, especialmente desarrollado en el Atlántico por las coronas enemigas de la monarquía hispánica. Hablamos de, bueno, pues, el desarrollo del corsarismo francés, especialmente, bueno, la corona de Francia está en constante litigio, digamos, en constante lucha en Europa también, o en Europa principalmente, con la monarquía hispánica, y por ello se producen, pues, intentos de ataques durante la primera mitad del siglo XVI, ataques como el de Jean Fleury, el de Venabo a La Palma, o el más famoso de todos, que es el de François Leclerc a la isla de La Palma en 1553, y que supone, pues, la destrucción de la capital, de Santa Cruz de La Palma, y para nuestro pesar, pues, la destrucción de las actas capitulares anteriores a 1553. Pues la corona de Inglaterra, cuyo, pues, máximo exponente sería Francis Drake, que también intenta atacar la isla de La Palma en 1585 y no consigue entrar, o la isla de Gran Canaria 10 años después. También los enemigos holandeses, con el ataque de Pieter van der Does en 1599, y los corsarios berberiscos, que afectan especialmente a las islas que son objeto de estos maravillosos jornadas de estudio, Lanzarote y Fuerteventura. Aquí vemos, pues, la sucesión de ataques corsarios a Canarias, que es un problema de gran envergadura, ¿no? De hecho, el Cabildo, que, bueno, en realidad es el tema central de mi tesis, o fue de mi tesis doctoral, es uno de los temas más tratados dentro de las actas del Cabildo, junto también a la compra de trigo, cebada y centeno, ¿no? Tenemos ataques a la mayoría de las islas, y, bueno, ataques que se desarrollan especialmente en el siglo XVI, como decíamos, pero van más allá. En el siglo XVII también hay numerosos ataques, como el famoso de Lanzarote de 1618. Estos 4 ataques fundamentales a Lanzarote son de sobra conocidos, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar dentro de las actas, tanto del Cabildo de La Palma como el de Tenerife, también el de Fuerteventura de 1593, y para ello, pues, lo analizamos dentro del análisis y transcripción completa de los libros de acuerdo del Cabildo de La Palma entre 1559 y 1599, que transcribimos también para la realización de la tesis doctoral. Tenemos que decir que este problema del corsarismo atlántico evidentemente no es un problema solo de Canarias. Es un problema de todos los territorios de la Macaronesia, estos 4 archipiélagos, con un término acuñado por Philip Berke Webb en 1835, que sufren de una manera muy reiterada a lo largo de todo el periodo, pues ataques corsarios de estas características antes de la Unión Ibérica y posteriormente también. Aquí vemos, por ejemplo, la sucesión de ataques que se observan en estos territorios pues, portugueses, pero después unidos mediante la Unión Ibérica, y observamos que hay ataques, como veremos posteriormente, de corsarios berberiscos a territorios como Porto Santo, en Madeira, en 1617, que es un año antes del famoso ataque de Lanzarote. No sé si voy muy rápido, pero sí me voy desarrollando, ¿vale? Bueno, pues la política defensiva que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVI, especialmente durante la Unión Ibérica, va a ser el reforzamiento de estos territorios insulares aislados, que no es lo mismo isla que aislado muchas veces, pero en este caso coinciden, y observamos fortificaciones de estas características en los 4 archipiélagos. A la izquierda de la imagen, por ejemplo, se observa la Forte de Santa Cruz en la isla de São Jorge, que es una de tantas dentro de un territorio
muy reducido, que es un territorio más pequeño que la Isla del Hierro, ¿no? O el Forte de Sauvage en São Miguel, en Azores también, son todos construidos en la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, de hecho, el profesor Marchena, en sus últimos trabajos, pues hacía referencia a que las Islas Azores son el territorio por kilómetro cuadrado más fortificado del mundo, ¿no? En un trabajo que no se llegó a publicar, desgraciadamente, y que ahora continúa pues Nayibe Gutiérrez, la doctora Nayibe Gutiérrez, ¿no? Otros ejemplos, como el Forte de São Lourenço, en la isla de Madeira, o el Forte de São Felipe, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, pues representan estos ejemplos, pero nos vamos más cerca con el ejemplo, claro, es más evidente y más famoso en la isla de Lanzarote, que es el Castillo de San Gabriel, ¿no? Lo que supone pues que esta política defensiva sea homogénea en realidad. También pues merced a la llegada de aquellos ingenieros italianos que fueron desarrollando y que han trabajado pues el profesor Manuel Lobo, el profesor Fernando Bruquetas también, ¿no? Como ejemplo, pues ponemos la isla de La Palma, un tema que trabajamos en la tesis, que tiene un ejemplo muy evidente para nosotros, porque tiene pues, los dos ataques de los corsarios fundamentales, de los corsarios franceses y de los ingleses, ¿no? Hablábamos anteriormente de los ataques de Leclerc en 1553, que supone la destrucción de la capital, y el ataque de Drake en 1585, que no logra entrar a la isla de La Palma, merced a este reforzamiento del que nos estamos refiriendo y que brevemente explico, que no tengo puntero aquí hoy para mandarle, pero no importa, no pasa nada. Entonces, en la parte al norte, este es el litoral de Santa Cruz de La Palma, en la parte norte tendríamos la construcción del Fuerte del Cabo, que es por donde entran los franceses en el año 1553, después tendríamos pegados al antiguo desembarcadero y después puerto la Torre de San Miguel, que está datada en 1515, y la fortaleza Santa Catalina, que tiene la planta actual en la isla de La Palma. Aquí está esta fortaleza Santa Catalina, que es la mayor de esta litoral palmero, de esta parte este de la isla, y en donde residía pues, el alcaide de las fortalezas que organizaba la defensa del territorio, ¿no? El Fuerte de San Miguel, del que hablamos anteriormente, y es importante porque es la única fortaleza que existe en el ataque de François Leclerc en 1553, que es muy ineficiente e inútil para defenderse de un ataque de estas características, y que el Cabildo desarrolla una remodelación desde el año 54, es decir, un año después, y que sirve para vencer a Drake, porque desde esta torre va a ser desde donde se dispara a Drake y se le dé en la nave capitana, ¿no? En la nave Bonaventure. Y el Fuerte del Cabo, que protegía la parte norte del litoral al que nos referimos. Bien, todas estas políticas defensivas en Canarias hasta 1629 competen estas competencias defensivas al Consejo o Cabildo, que se implanta en las Islas Canarias de finales del siglo XV. Es una administración implantada a imitación del modelo castellano, que se va desarrollando especialmente después del reinado de Alfonso XI a mitad del siglo XIV. Y bueno, no me voy a detener a explicar la escala jerárquica de este Consejo. Lo importante en este caso es que se produce una división en la defensa del territorio. No hay unificación hasta 1629, cuando se establece el segundo capitán general de Canarias, porque entre 1589 y 1593 existió un capitán general de Canarias que fue suprimido pues, pocos años después realmente, ¿no? Claro, las competencias defensivas tienen un encuadre jerárquico bastante pues, rudimentario, si se me permite, todavía en el siglo XVI, y encontramos que el gobernador, en este caso, es la máxima autoridad militar, es la justicia, aplica la justicia hasta una cuantía, y después es la máxima autoridad militar. Existe el cargo de capitán general en ciertos momentos, es decir, capitán exclusivo de la isla, después el capitán general de todo el territorio de Canarias es otro cargo, ¿no? Estaría el alcaide de las fortalezas, que en el caso de esta isla, como La Palma, por ejemplo, sería elegido anualmente, no es un cargo que esté vinculado a una regiduría, ni mucho menos, ¿no? Es un cargo que, bueno,
que van a desempeñar regidores, pero de manera anual, ¿no? Como hay nombres muy famosos, ¿no? Como Nicolás Ortiz y otros tantos. Y después se produce pues, la contratación de artilleros y lombarderos, ¿no? Decíamos que la creación de esta Capitanía General de Canarias en 1589 va a unificar todo el mando militar del territorio en torno a la defensa de estos ataques corsarios, pero en 1593, y se hace efectivo en el 94, desaparece esta Capitanía General, como es ampliamente conocido, pues tenía también las competencias de presidencia de la Real Audiencia de Canarias y, bueno, muchos autores coinciden en que una de las hipótesis de la disolución de esa Capitanía General de Canarias es pues, la indefensión que tuvo el ataque de Fuerteventura de 1593, al cual pues, esta Capitanía General no pudo combatir realmente, ¿no? Aquí encontramos pues, todos los avisos corsarios que aparecen en los años analizados en las actas del Consejo del Cabildo de La Palma, entre 1559 y 1618, porque creo exactamente que había otra diapo con más información. Entonces, lo que están en color pues naranja son los avisos berberiscos que ahora procederemos a analizar. Y hay que decir que, aunque Lanzarote y Fuerteventura pues, son las islas indudablemente pues, más afectadas por este corsarismo, pues a los otros territorios también llegan los avisos, ¿no? Y esto es interesante porque se va creando un sistema de avisos entre islas, no solo en Canarias, sino procedente de Madeira también, por relaciones evidentes también, y Azores y menos en Cabo Verde, que es interesante para explicar esa vinculación entre archipiélagos que existe también antes de la Unión Ibérica, ¿no? y que trabaja de alguna manera también Javier Álvarez en su tesis doctoral, en sentidos económicos, pero también en sentidos de estas características, ¿no? Observamos pues otros avisos en el año 1594, que ahora analizaremos muy rápidamente para no irme en el tiempo, ¿no? Bueno, pues con respecto al ataque de 1569 a Lanzarote, nos hablan de 600 hombres liderados por el corsario Calafat, que ataca la villa de Teguise y toma como prisioneros pues, a la esposa y mujer, por ejemplo, del gobernador Diego Cabrera, como ejemplo de prisioneros. Hay muchos más prisioneros, evidentemente. Pues durante el ataque, estos berberiscos capturan a 200 isleños que los venden en los principales puertos del norte de África. Y encontramos en las actas del Consejo de Tenerife, que también hemos analizado, de manera puntual, en este caso no de manera tan específica como la de La Palma, pues noticias al respecto de esto, ¿no? Se habla de que la justicia del regimiento tuviera una noticia así por carta de la justicia del regimiento de Canaria o de Gran Canaria, como por persona propia que ha llegado de la isla de Lanzarote, de cómo el martes pasado del presente habían entrado en Arrecife de la isla de Lanzarote 7 galeras que quedaban surtas y otras 3 galeras se iban entrando en el dicho Arrecife, ¿no? Claro, 2 años después, otro ataque a la isla de Lanzarote y hay noticias, en este caso, del Consejo de La Palma. Hay que decir que las noticias que llegan a La Palma normalmente pues, son desarrolladas o enviadas por el gobernador en Tenerife, ya que Tenerife y La Palma van a compartir gobernador durante todo el periodo, a pesar de los intentos de la oligarquía conciliar de La Palma en la segunda mitad del 16 por desvincular esas gobernaciones, que no va a suceder, ¿no? Ya en febrero de 1571 hay noticias enviadas, como decía, por el gobernador de Tenerife sobre un posible nuevo ataque de los berberiscos contra Fuerteventura y Lanzarote. Esto está recogido en el libro de acuerdos 1570-85 de La Palma. Y en abril de 1571 pues, llegan nuevas informaciones del avistamiento de 24 embarcaciones de berberiscos en Lanzarote. Y esta noticia se refleja con la afirmación del regidor Guillén Lugo de Casao, el regidor palmero, que dice: ya consta de la nueva que ha venido la llegada de moros a Lanzarote, de que su majestad a su real cédula ha avisado a la justicia de esta isla, por lo que estaba a estar prevenido de las armas y otras cosas que convienen para la defensa de esta isla. Bueno, 1586 es la otra fecha. Espero no ser muy positivista con este tema, pero creo que es interesante ir marcándolo así. Y hablamos de que en los acontecimientos previos
En junio de 1586 llegan informaciones por parte del alcalde de Garachico, que en este caso es Cristóbal Pérez, que envía una carta al Consejo de La Palma advirtiendo de que el sábado 28 de este presente mes estuvieron sobre el puerto del dicho lugar 14 navíos muy gruesos y de cómo sobre la ciudad y puerto principal de Tenerife estaban el mismo día estos nuevos 10 velas que son de corsarios y de ello enviaron barca con esta carta, ¿no? Finalmente, como es ampliamente conocido, el ataque se produce sobre Lanzarote de nuevo y en el archivo de Santa Cruz de La Palma, nuevamente en el libro 84-87, se dice: las 7 galeras iban sobre la isla de Lanzarote, la cual nueva ha dado una carabela o 2 que llegaron del puerto de Santa Cruz, que estaban surtas en el puerto de Lanzarote y vieron las dichas galeras, de las cuales vinieron huyendo a la dicha isla de Tenerife y dieron la dicha nueva, ¿no? Bueno, el ataque de Fuerteventura no se encuentra referenciado en las actas de La Palma. Es verdad que el libro 1590-96 tiene algunas lagunas documentales, por desgracia, bastante evidentes, pero sí que encontramos en el trabajo de Manuel Lobo que el gobernador de Gran Canaria recibe la noticia de Fuerteventura y rápidamente organiza la defensa insular, de manera que los guardas se apostillasen en las atalayas y el sistema de milicias estuviese preparado, ¿no? En el ataque de 1593 sí que aparecen informaciones en el Consejo de Tenerife, en este caso Tomás de Cangas, que es este gobernador, que anteriormente había sido gobernador de Gran Canaria, informa al Consejo de La Palma sobre una posible nueva llegada de moros a Canarias. Y en consecuencia se produciría, esto es como hipótesis, la supuesta supresión de la Capitanía General de Canarias en base al fracaso de esa defensa, ¿no? Y el ataque de 1618, el más impetuoso, el más potente contra el territorio. Un año antes, en Gran Canaria, pues se reciben informaciones y se informa a su vez al Consejo de Tenerife de que habían llegado noticias de que Porto Santo, que es la isla pequeña del archipiélago de Madeira, había sido saqueada por los berberiscos, ¿no? Y posteriormente, un año después, se produce esa ofensiva compuesta por 36 barcos a Lanzarote de nuevo, que culmina con el saqueo del territorio y el apresamiento de unas 900 personas, ¿no? Curiosamente, este ataque, que quizás es un tema menos estudiado, después de arrasar la isla de Lanzarote, pues los corsarios acuden a la isla de La Gomera, a la cual también entra sin problemas, y intentan entrar a la isla de La Palma, que es el único intento real de ataque berberisco sobre la isla de La Palma, en este caso sobre el puerto de Tazacorte, que es, bueno, si conocen la isla de La Palma, es el puerto al oeste, un puerto creado para la exportación de azúcar por los Monteverdes, ¿no?, a inicios del siglo XVI, y que está fortificado, eso lo trabajamos también en la tesis, por unos torreones, bueno, que consiguen repeler, en este caso al enemigo que no logra entrar a la isla de La Palma en este momento, ¿no? Aquí está la cita de Viera de Clavijo, que habla sobre este suceso. De La Gomera se enderezó la armada argelina a La Palma y surgió en el puerto de Tazacorte. Muchas veces intentaron los moros salir a tierra, pero les detenía el temor. Veían sobre las armas 800 hombres de las milicias del país y una torre bien provista de artillería. Por tanto, no queriendo aventurarse al revés de la fortuna, se retiraron después de 9 días de rebatos y amenazas. Esto fue trabajado por Poggio y otros autores en un libro que se llama A de la nave, si no me equivoco, ¿no? Bien. Y como conclusiones, y ya termino, bueno, antes de ello, decir que el de 1618 no es el único aviso que se recoge en las actas, en este caso del Cabildo de Tenerife, porque tenemos avisos en 1621 de un navío portugués que llega a Tenerife y avisa sobre la presencia de 30 navíos berberiscos. En 1623 también desde Portugal llega una misiva de Felipe IV que avisa que a principios de abril parte de Argel 50 navíos para estas islas, para asaltarlas. 1629 vuelve a aparecer un ataque, se intenta un ataque terrestre a Punta Gorda, que tampoco logran entrar, pero sí que se apropian de varios navíos. En 1635 o 1643, en definitiva, como decía el profesor Alberto Anaya, pues en realidad es un enemigo con el que no se tienen acuerdos de paz, como sí sucede con
con las coronas de Inglaterra y Francia, y por tanto es un enemigo más persistente en el tiempo durante los siglos posteriores, ¿no? Conclusión, y para no extenderme, y perdón por cogerme un poquito de tiempo, es un periodo de grandes ataques corsarios, el 16, no hay que ser tampoco hermético en torno al estudio de ese siglo XVI, sino que se posterga en los siglos posteriores. La defensa autónoma de las islas hace que sean más débiles en torno a esa defensa. Estos ataques berberiscos afectan casi de manera exclusiva a Lanzarote y Fuerteventura, pero en el imaginario popular del resto de islas no parece eso, parece como que se está creando, ¿no?, un temor hacia la llegada de posibles corsarios de Berbería. Y consideramos interesante este desarrollo del sistema de avisos entre islas, independientemente de su condición señorial o realenga en este caso, o si pertenecen a la corona de Portugal o de Castilla, pues estos sistemas de avisos se producen antes de la Unión Ibérica, ¿no? Después sería más lógico. Como decíamos, los ataques no cesan en más de 2 centurias porque no suelen existir acuerdos de paz, y el objetivo de los corsarios en este caso normalmente es el saqueo de las islas y de las capturas de esclavos, como sucede con los corsarios en berberisco, especialmente en Lanzarote, también en Fuerteventura, pero consideramos que no una dominación y control efectivo del territorio, ¿no? Ese no sería su objetivo. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Bien, pues si hay alguna pregunta, cuestión o duda que queráis plantear, ahora es el momento. ¿Se oye? Sí. Nada, me gustó mucho la conferencia. No te voy a poner ninguna aprieto, pero... Vale. Mejor. Me acuerdo de la conferencia de ya fallecido Juan Marchena, en los coloquios, que también hablaba de la intensa fortificación de las islas de Madeira, Azores y demás. ¿Por qué crees que se produce esa intensa fortificación y con ese sistema avaluartado muy parecido al europeo? Y sin embargo el proceso de avaluartamiento en Canarias es totalmente diferente y menos potente y no tan modernizado como el europeo, ¿no? ¿Por qué crees esa diferencia si son ámbitos macaronésicos muy próximos entre sí? Claro, son ámbitos macaronésicos próximos, pero no están en la misma situación. Canarias está en la situación de ir hacia América y Azores está en el tornaviaje. Es muy diferente. Entonces, los navíos que vienen desde América y de otros territorios vienen cargados ya. Entonces, la protección es diferente. Por eso yo considero que por eso están más fortificadas las islas. Y por eso se crea, pues, es que hay fortificaciones en islas como Corvo y Flores que están muy metidas en el Atlántico, ¿no? Es muy curioso. Sobre el sistema de avaluartamiento, no sé yo de cuestiones constructivas, no te podría decir. Pero sí que creo que tiene que ver con eso, fundamentalmente, ¿no? Y es curioso, pues, que estuvimos hace tres meses en la isla de San Jorge y se observa una isla muy pequeña, una población que hoy en día es reducida, ¿no? En torno a no sé cuánto tiene el municipio de Velas, pero podría tener 2.000 personas o así. Pues imagínate en el siglo XVI, ¿no? Y tiene fortificaciones, pues, como, no te exijo exagerar, como 3 o 4 dentro de la ciudad, que no es una ciudad, es una cámara municipal, ¿no? Entonces yo creo que va por el tornaviaje y no sé si te he respondido o no, pero Muy bien, después seguimos con una cerveza media. Seguimos, mucho mejor sabe. ¿Alguna intervención más? Por aquí. Ah, Feli. Siempre he echado de menos en las jornadas que he participado en las jornadas desde los inicios y siempre he echado de menos que cada vez que se trabaja sobre los ataques piráticos nadie explica, nadie empieza con los ataques piráticos de los conquistadores españoles en las costas de África. Lo cual justifica los posteriores ataques denominados piráticos
porque realmente habían aladides que siempre observaban a las flotas, y las flotas que salieron de Argel se fortificaron, o sea, se fortalecieron con las flotas que estaban en la zona cercana a nosotros, cercanas a Lanzarote y cercanas a Fuerteventura. Realmente, si ha habido un ataque pirático tremendo y absoluto y sigue existiendo, es el modelo español contra Canarias. Sí, en el trabajo final tengo incluido, que bueno, en la presentación lo he hecho pero es verdad que es importante explicar que el corsarismo no es una cuestión exclusiva de las coronas en contra de la monarquía hispánica. Eso se desarrolla por parte de la propia corona de Castilla en los siglos anteriores en el norte de África, y después, bueno, también hablamos del corsarismo portugués en los territorios asiáticos, ¿no? En trabajo de Alexandra Pelusia fundamentalmente. Entonces, claro que es importante, es cierto que es importante hablar no solo de eso, sino de las razias, las cabalgadas que se realizan en Berbería, y sobre todo por los señores de estas islas, ¿no? También tenemos, que está en la tesis incluido, pues gobernadores y tenientes de gobernadores, en este caso de La Palma, como Melchor Mancilla de Lugo, que acude como participante total y absoluto a estas cabalgadas, ¿no? E incluso le extrae fondos propios del Cabildo para hacer esas cabalgadas. Entonces, pues le agradezco la puntualización, porque es interesante, claro. En 1476, la torre de Gando, no la que está actualmente, sino la torre antigua de Gando, que quedan unas piedras tiradas en el suelo, en 1476 capturan a una cantidad importante de nativos de Gran Canaria, se los traen para Lanzarote. Inés de Herrera tienen la torre en Gando para la horchilla. El capitán que trabaja a las órdenes de Herrera es Pedro de Chimida, nativo de Lanzarote, que con su primo, con un primo de él además, trabaja para ellos, porque hay nativos trabajando para los no sé cómo llamarles, o sea, no son conquistadores, no sabemos lo que son, o sea, son una gente muy extraña que son unos negociadores y demás, o sea, se dedican a eso y asaltan la torre. Su meta, en 1476, su meta es el escribano que toma todas las notas de los acuerdos que se tienen que hacer para devolver los esclavos que se llevaron a Lanzarote, para devolverlos porque en Gran Canaria habían asaltado la torre a los nativos de Gran Canaria, la habían destrozado en gran parte, y en el documento de su meta se deja claro que no debe restaurarse ni una piedra en la torre, porque si no sería dado muerte. Es decir, estaban dispuestos a venir a Lanzarote y matar a Herrera. O sea, la historia de Canarias o se cuenta desde el principio, o se cuenta después para hacer cine. O sea, porque en el sentido lógico, vamos a ver, espero que no piensen ustedes que yo voy a dar un discurso sobre la identidad canaria. O sea, la identidad canaria la tengo clara. Y tengo claro que el archipiélago tiene la canariedad y tiene claro también su identidad. La diferencia entre uno de esos conquistadores, llegadores, y haciéndose dueños de los terrenos y esclavizando a la gente, la diferencia es que cuando capturan a los españoles y algunos nativos de Lanzarote que están en la torre en ese momento, cuando los capturan, porque le habían capturado a un grupo grande de canarios, distribuyen a los que han capturado en la torre, los colocan
no los ponen presos en un sitio, ni los meten dentro de un corral, ni nada. Distribuye entre los nativos de Gran Canaria, por orden de Agaldar, que es el reino importante, lo distribuyen dado su digamos, categoría, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, al primo de Pedro Echimida y a Echimida, especialmente al primo, lo ponen entre nobles canarios para que puedan entender el lenguaje materno. O sea, todo eso, esos documentos casi nunca salen en ninguna parte, pero esos documentos están firmes y son firmes. Recuerden además que fue el año en que cambió el año del Juliano del Gregoriano Juliano. O sea, por eso Santa Teresa murió un mártir y la entierran al día siguiente, viernes, más o menos. Pero lo que quiero decir es que a veces cuando llegamos a discutir sobre las cosas siempre se nos olvida hablar de nosotros. Bueno, yo para no extenderme, voy a decir que yo no pretendo hacer cine ni nada de eso. Yo solo pretendo pues investigar la política defensiva de los cabildos. No quiero quitar nada para tergiversar ni nada. Y eso es lo que hemos hecho en este caso, ¿no? Si podríamos hacer muchas cosas desde el siglo XV, podríamos estar 4 horas hablando de este tema. Pero lo hemos resumido en 20 minutos y yo me dedico al estudio de los cabildos, que son las instituciones. Y estas instituciones tienen una política defensiva. No estoy ni justificando a nadie, a los castellanos, que de hecho dentro del paper final está incluido pues esos ataques de castellanos y de portugueses también, que es a lo que estamos ahora en la Universidad de Lisboa, y por tanto pues yo creo que es un trabajo serio dentro de lo que cabe. Yo creo, por lo menos. Muchas gracias.